Tiene que darme mis cosas ahora, puñeta. Papi, ¿dónde están mis cosas, puñeta? ¿Dónde están mis cosas, puñeta? Capítulo 42. Extendiendo alas. Resumen. El águila extiende sus alas y se enfrenta a su enemigo. Btiern Tertius fue una vez un extenso mundo forja bajo la bandera del Mechanicum, trabajando en tecnología gravitón y antigravedad extremadamente avanzada. Enormes agujas de laboratorios de investigación y fábricas arañaban la atmósfera misma y se mantenían en pie solo gracias a una cuidadosa planificación arquitectónica y los frutos tecnológicos de su trabajo. En 1 o 2 siglos, tal vez podrían haber hecho que la tecnología fuera lo suficientemente pequeña como para montarla en un vehículo, revolucionando para siempre la noción de guerra blindada. Esta era, en parte, la razón por la que los guerreros de hierro deseaban la tecnología del mundo forja, y durante la herejía se habían propuesto destruir completamente el planeta, saqueando todo conocimiento valioso. En su desesperación, los defensores del Mechanicum habían sobrecargado sus generadores antigravedad, comprimiendo tanto sus maravillas de ingeniería como complejos de forja enteros en esferas de plastiacero triturado, rocacemento en polvo y materia orgánica horriblemente condensada de solo unos pocos metros de diámetro. Ape Sector Quintus estaba en las afueras de uno de estos cráteres gravitacionales, las calles devastadas por la guerra, pero por lo demás normales terminaban repentinamente en un acantilado escarpado que descendía cientos de metros. Lejos de lo que Izuku pensó que sería un campo de batalla tradicional, el mundo entero estaba en un silencio sepulcral. Una instantánea del sufrimiento congelado para siempre en el tiempo. El Romy aterrizó sobre un bloque de viviendas en ruinas, y la mampostería desmoronada de calidad de trabajador se dobló ligeramente bajo el peso desconocido. Izuku caminó por la pasarela, contemplando las vistas de su primer mundo verdaderamente alienígena. La vista era triste. Edificios en ruinas, calles bombardeadas y un cielo lleno de humo lo recibieron. El aire estaba denso, los contaminantes industriales se mezclaban con el hedor de batallas olvidadas hacía mucho tiempo y el humo de las armas. Y en lo alto, incluso la estrella del planeta parecía debilitada por la tragedia, su luz y calor eran mucho más tenues que los del sol. Izuku no pudo evitar lamentar un mundo que nunca había conocido. Vanea lo sacó de su ensoñación y le puso el casco en las manos. Es hora de que hagas tu parte. Mayor Midoriya. Ella le sonrió como un lobo, mientras él ponía los ojos en blanco en respuesta. Claro, técnicamente era un estudiante del ejército, pero uno no podía reclamar exactamente un rango si los maestros eran primarcas. El mayor simplemente había sido lo que Vanya y Magnus creían que sería suficiente hasta que fuera conocido por todo el imperio. No demasiado alto como para verse arrastrado a la política interdepartamental, pero sí lo suficientemente alto como para poder ejercer influencia sobre la mayoría de las partes del imperio si fuera necesario. Mientras tanto, Magnus le había enseñado sobre rituales, ritos y la importancia de diseños específicos en Warcraft, así como las historias más mundanas de la Tierra más tarde Terra. Guillemán, para desesperación de Izuku, fue minucioso al explicar la economía, la política, los conceptos básicos de la guerra a gran escala, así como un millón de otras cosas que lastimaron la cabeza de Izuku cuando intentó recordar las lecciones. Corvus, bueno, Corvus había sido reservado. Un poco distante, pero si hacía una pregunta, Izuku sabía que recibiría una respuesta completa. Su educación versó sobre espionaje, sigilo, que casi no era necesario, y contraespionaje. También había sido muy inflexible en mantener de vista a la gente común, probablemente debido al tema de los señores tiránicos que golpeaban demasiado cerca de casa. Vulcan lo había intentado. Y honestamente Izuku también lo había intentado. Pero realmente no podía entender todos los pequeños detalles de forjar armas y armaduras. Tenía su Kirk y eso era todo lo que necesitaba. Dorn de alguna manera había logrado ser casi peor que Guilliman. Si te referías a sus terriblemente insulsos sermones sobre la construcción del palacio, entonces era peor que Guilliman. Pero, de nuevo, las lecciones sirvieron de algo, y Izuku estaba seguro de que ahora podría construir algo que resistiría una bomba atómica.
Sin mencionar que si combinado con la elección de Corvus, no había ninguna fortaleza que se interpusiera en su camino. En cuanto al león, el Khan y Rus habían estado demasiado ocupados persiguiendo a los restos de los traidores para impartir mucho más que matar al enemigo. Lo cual fue una pena. El Khan en particular parecía un gran ideal al que aspirar Izuku. De todos sus hermanos, el Khan era el que mejor encajaba en el perfil de héroe de su viejo mundo. Una explosión lejana lo sacó de su ensoñación. De allí encontraste la transmisión, ¿verdad? ¿Hay algo que puedas captar de los augurios? La voz de Vania chisporroteó en el enlace de voz de su casco. Nada. Hay muchísima más interferencia en la superficie que en órbita. Seguiré trabajando en ello. Izuku maldijo en silencio. Entonces me dirijo hacia adentro. Si recibes una señal, por favor ven a buscarme. Lo intentaré, no mueras. Sería una pena si tuviera que informarle al emperador. Izuku se dirigió al páramo. Detrás de él, Roma aumentó su camuflaje y desapareció de la vista. Aunque Izuku había estacionado la maldita cosa y sabía que todavía estaba allí, todavía no podía verlo. Así que hizo una última comprobación para determinar que todo su equipo estaba almacenado correctamente y se adentró en la jungla urbana. Saltando de edificio en edificio, columpiándose en soportes luminosos y agachándose por callejones traseros, lentamente se abrió camino hacia su destino. Izuku salió de la sombra cerca de uno de los últimos santuarios en pie del Mechanikun. Hasta ahora, todo había ido bien. Casi con demasiada fluidez según Vania, que se había conectado a la fuente de imágenes de su casco y observaba lo mejor que podía con la interferencia cada vez mayor. No he visto nada en Source. Tal vez es una postura falsa. No estaba seguro de que se tratara de un falso positivo, ya que había escuchado la grabación de las transmisiones que hacía Vania y coincidió en que eran genuinas. Lo que es mucho más inquietante es que había visto caracteres japoneses escritos al óleo que le dirigían hasta ese edificio. Había sido un simple galimatías, pero japonés al fin y al cabo. Nadie, salvo él mismo, su padre, Malcador y Magnus, sabía siquiera qué era el japonés, y mucho menos cómo escribirlo. Estoy cortando el contacto de voz por ahora. Si es una falsa alarma, lo veré pronto. Dios cacería, el enlace de voz se cortó por completo. Sintió un escalofrío recorriendo su espalda mientras lo hacía. Entrar al santuario fue una experiencia surrealista. Cuando el santuario estaba en uso, todos los adornos normales de la arquitectura imperial daban paso a hermosas vidrieras que representaban al dios máquina. Ecuaciones matemáticas talladas debajo de los tecnosacerdotes que las descubrieron. Grandes representaciones del cielo nocturno visto desde Marte pintadas en el techo del santuario. Y en el centro de todo, una estatua del emperador de la humanidad como el avatar del Omnicia que se eleva sobre los bancos. Todos ellos fueron vandalizados, desfigurados, pintados o simplemente tenían símbolos de odio y caos tallados directamente sobre ellos. La enorme estatua había sido destrozada con potentes explosivos, solo las espinillas y los pies seguían intactos. Una bandera con la imagen de un libro en llamas fue clavada en la piedra de la pierna derecha. Le dolió ver esto, ver cientos de años de progreso destruidos de manera tan absurda. También lo hizo enojar, enfadarse por la destrucción, furioso por la pérdida y enojado con ellos por haberlo cometido. Veo que estás criticando las renovaciones. Es un trabajo maravilloso, si lo digo yo mismo. La sangre da mala calidad a la pintura, pero mézclala con aceite de motor y los diseños realmente resaltarán. Izuku se giró con su pistola verdugo en alto, listo para defenderse. Al otro lado del espacio de adoración, cerca de donde supuso que los principales tecnosacerdotes guardarían el tabernáculo, había unas tartes. Su armadura Mkiy estaba pintada de rojo sangre, con hombreras de color marrón oscuro. Trozos de pergamino ondeaban al viento desde las ventanas rotas, y las palabras escritas en ellos eran ilegibles a esa distancia. El portador de la palabra estaba sin yelmo, su cabeza calva y sus penetrantes ojos marrones estaban disponibles para que todos los vieran. Ahora. No hay necesidad de violencia todavía. El gigante sonrió ampliamente. Tal como estás ahora, la pelea no sería una pelea, sería más parecida a la de un bebé tratando de golpear a un adulto.
El marine paseaba por la capilla, imágenes de una bestia depredadora de la antigüedad inundando la mente de Izuku. La respuesta de Izuku fue apretar el gatillo, vaporizando los escombros del tamaño de un torso junto a sus pies. ¡Oh! El infante sabe disparar. ¡Maravilloso! Sin embargo, la prueba no se trataba de eso. Dio una patada a una de las estatuas, que aún estaba en pie antes de sentarse casualmente sobre su pedestal. Ahora los dos estaban a solo unos metros de distancia. Antes de pasar por todo el galimatías de la batalla, tú juras que me matarás por tu emperador, y yo juras que te mataré por mis dioses. Quiero conocerte un poco mejor. Dio unas palmaditas en el banco más cercano. Detrás de la placa frontal de su casco, Izuku levantó una ceja. Sabía que no se podía confiar en las legiones traidoras. ¿Cuáles eran las probabilidades de que esta cosa simplemente le disparara? Quizás el portador de la palabra era psíquico, o quizás simplemente bueno leyendo a la gente. Por alguna razón, sacó una pistola Volter de su funda y le tendió el mango a Izuku. Si quieres algo de seguridad, aquí. Vas a morir pronto de todos modos, no tiene sentido que te mienta. Dicho esto, arrojó el arma a un lado. Aterrizó sobre uno de los bancos más rotos y lo destrozó aún más. Izuku sabía que no debía confiar en él, pero no pudo evitar relajarse un poco, lo suficiente para que sus hombros cayesen y la tensión sangrara por su espalda. Su arma todavía estaba apuntando al traidor, pero eso era todo. Bien. Ahora bien, siéntate conmigo, Izuku. Lo poco que sé sobre ti tiene algunas. Su rostro se torció un poco, como si estuviera debatiendo qué palabra usar. Irregularidades, y me gustaría saber más sobre ti. Después de todo, eres muy importante para mí, se rió entre dientes. Izuku miró el asiento ofrecido y lo escaneó con el conjunto Auspex de su casco. No hay radioactividad, ni rastros químicos, ni ecos psíquicos, nada fuera de lo común. Por lo que podía ver, era un banco de madera normal y corriente. Se sentó, con su pistola todavía apuntando al hereje Astartes. Creo que es de mala educación que uses mi nombre sin que yo sepa el tuyo. ¿Quién eres y cómo me conoces? Ah. El Astartes se llevó la mano a la frente, un gesto muy humano que dejó a Izuku más que levemente perturbado. Perdóneme por mi grosería, hace mucho tiempo que no tengo una compañía como la suya. Mi nombre es Gorra-san y soy hijo de Lorgar Aurelian, portador de la Santa Palabra. Y me han hablado muchísimo de ti. Entonces dime, ¿qué sabes de mí y qué debería saber yo de ti? El rostro de Gorras se dividió con otra de sus sonrisas demasiado humanas. Veamos, naciste en 2202 en el Hospital General Mustafu de Inquisas y Midoriya. Fuiste adoptado por el emperador Cadáver a la tierna edad de 4 años, y desde entonces has sido una desagradable espina clavada en el costado de mis dioses. Suena como un buen punto de partida. Izuku sintió un escalofrío helado recorrer todo su cuerpo. Miró a Gorras a los ojos y no vio en ellos más que hambre pura y animal. A pesar de todo su entrenamiento, todos sus aumentos y las lecciones impartidas tanto por su padre como por sus hermanos, de repente se sintió muy pequeño. Sí. La primera vez que interrumpiste el gran plan fue cuando estabas, ¿qué? 8, 9... Ese si te refieres a rescatar a Magnus, entonces yo tenía 10 años, técnicamente. El gigante agitó la mano con desdén. Sí, diferencias horarias y todo eso. Ahora, aunque no puedo ver esos ojos verdes tuyos, sé que están llenos de preguntas, así que seré un anfitrión generoso. Pregúntame algo. Nada en absoluto. Puso su mano en su pecho, sobre donde estarían sus corazones gemelos. Te prometo que seré tan sincero contigo como tú lo eres conmigo. ¿Cómo carajo me conoces? Ja. La risa del portador de la palabra resonó, sacudiendo todo el edificio con su bullicio. Directo y al grano, me gusta. Se acercó al rostro de Izuku, el olor a ozono y sangre seca flotando en oleadas. Serías un buen cornate. Se levantó, dejando que Izuku se estremeciera ante la insinuación. Debes ver, los dioses, ellos te conocen. Te conocen tan bien como tú mismo. Lo ven todo, lo saben todo, son todos. Cuando terminó la lucha contra el emperador Cadáver, cuando nos vimos obligados a retirarnos de Terra sin confirmar la muerte, buscaron la causa por toda la galaxia.
necesitaban encontrar el catalizador de su pírrica victoria, o de su heroica derrota, según se mire. Y adivina qué. Caminó hacia él, se inclinó y empujó un dedo en el pecho de Izuku. Finalmente te vieron. Izuku levantó la mano y apartó la enorme mano de sí mismo, levantándose y mirándolo tan fuerte como pudo. Así que los dioses hicieron algo que nunca habían hecho en la historia y que probablemente nunca volverán a hacer. Estuvieron de acuerdo en algo. Acordaron que había que morir. Estuvieron de acuerdo en que yo no favorecía a ninguno de ellos sobre el otro y, por lo tanto, era un devoto imparcial. Y como recompensa, los ojos de Gorras se pusieron en blanco e Izuku vio que las venas eran negras como el carbón. Me ofrecieron la divinidad. No solo apoteosis, no solo elevación como príncipe demonio, como lo habían hecho con Belacor. Me harían su igual. Y todo lo que tenía que hacer era matar a un veinteañero flaco que se había vuelto demasiado molesto para su propio bien. Dio una palmada con sus manos cubiertas con guantes, el eco resonó y arrojó polvo del edificio que se derrumbaba. Ahora es mi turno. Y no te preocupes, solo tengo una gran pregunta. Gorras se puso de pie por unas fracciones de segundo, e Izuku se preguntó qué había pasado. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, los astartes tomaron un banco y lo estrellaron contra la pared, rompiéndolo en cientos de fragmentos. Porque tú. Antes de que Izuku pudiera reaccionar, los astartes arrancaron otra estatua del suelo y la estrellaron contra el suelo. Señaló con un dedo acusadoramente a Izuku, la malicia brotaba de él como humo. ¿Por qué te escuchó? ¿Quién escuchó? Él quema un mundo entero, nos hace arrodillarse en las cenizas de nuestro fracaso frente a nuestros odiados primos, y nos dice que nosotros, de todos sus hijos y nietos, hemos fracasado. Que se arrepiente de no destruirnos como lo hizo el segundo y el 11º. Y apenas 11 años después, nuestro fracaso es adoptado como doctrina. No lo hizo. Gorras se detuvo a mitad de camino. Él no tiene idea de lo que estamos haciendo para mantenerlo con vida. Cuando despierte, probablemente estará furioso con nosotros por hacer lo que tenemos. Gorras guardó silencio un momento antes de volver a sentarse en el pedestal. Todos los rastros de la ira que se había apoderado de él unos segundos antes habían desaparecido por completo. Pareces un buen tipo. Honesto, afectuoso, compasivo, ciertamente nada como el imperio al que te han engañado para servir. Izuku miró al hijo del Orgar. A diferencia de que, la depravación y la insensibilidad que sois tú y tus dioses. Sé cómo se invoca a los demonios a los que se unen tus guerreros, y difícilmente creo que cada uno de esos sacrificios fuera culpable de un crimen lo suficientemente horrible como para justificar tal muerte. Gorras se burló. El imperio condena a hombres y mujeres a muertes peores, y simplemente lo llama accidentes industriales o condiciones de vida estandarizadas o servitización para ocultarlo. Incluso adoras como lo hacemos nosotros. Basílicas, catedrales, templos todos. Es irónico, dada nuestra censura. ¿Crees que me gusta que adoren a mi padre como a un dios? Y me importa un carajo tu razonamiento. Si la lógica te convierte en hipócrita, entonces hipócrita sigues siendo. El mismo primarca que nos observó mientras estábamos en las cenizas del cadáver de nuestra ciudad perfecta, ahora es proclamado lo más cercano posible a un semidios por una fe que inventamos. Lorgar tenía razón. La humanidad busca la divinidad, y los dioses existen. Tuvimos la terrible desgracia de que primero nos descubriera uno falso. Él se burló. El hecho de que alguien pueda justificar el incumplimiento de su palabra no significa que esté exonerado. Simplemente son alguien que puede mentirse a sí mismo y también a los demás. Ahora Izuku se estaba enojando. ¿Crees que estamos ciegos? ¿De verdad crees que este fue un simple debate que tomó solo unos minutos de conversación entre los primarcas? No, fueron necesarios meses de argumentación, de negociación y consideración. Incluso ahora, 3 siguen en contra. Guillemán, Magnus y yo lo estamos haciendo solos. Sabemos que si alguna vez vuelve a levantarse, tendremos que responder por los crímenes que hemos cometido para mantenerlo con vida. Ahora era el momento de que Izuku caminara de un lado a otro, despotricando sobre cosas que había mantenido en silencio durante demasiado tiempo.
Mientras hablaba de cada agravio que había tenido con su padre, cada pieza de crueldad que sentía estaba demasiado lejos, Gorras solo miraba y sonreía. Tú también ves el imperio tal como es, ¿no es así, Izuku? Izuku miró al portador de la palabra, esperando que le dispararan en la cara ahora que había bajado la guardia por completo a través de sus emociones. En cambio, vio esos ojos marrones mirándolo amablemente, una mano extendida en señal de hermandad. Ya ves en qué montón de mentiras se ha convertido el imperio, el trono de hipocresía que el emperador cadáver se ha construido. Únete a mí. Únete a nosotros. Juntos podemos derribar el cadáver hinchado de un imperio en el que se ha convertido la humanidad y empezar de nuevo a crear algo mejor encima de él. Y los dioses nos recompensarán a ambos. Poder hacer lo que quieras, salvar a quien necesite ayuda, todo al alcance de tu mano. Puedes ser un héroe, Izuku Midoriya. Justo como ese tipo Olmig sobre el que la mente del buen doctor seguía parloteando. Puedes salvar a la humanidad. Izuku miró la mano y luego la apartó. Veo las mentiras, sí, pero también veo la verdad que no logras captar. Gorras estaba visiblemente enojado y gruñía. ¿Qué verdad? La verdad imperial, que no es de origen imperial ni verdadera en ningún sentido. Izuku se tocó la sien, la verdad es que puedo mejorarlo. Gorras lo miró perplejo. Tú mismo lo dijiste, ¿no? Los dioses pueden enfurecerse, pueden golpearme y lanzarme obstáculos tanto como quieran. Pero a menos que lo permita, no pueden hacerme nada. Rompí los planes de Tsench, quité a Fulgrim de las garras de Slanesh y estoy seguro de que puedo fastidiar a Corneinurgle de la misma manera. Tus dioses son poderosos, claro, pero no son dignos de adoración. Tu emperador es muy parecido. Un rey de un reino en decadencia, enterrado en su trono de osario y guiado con oro robado. Izuku miró a Gorras a los ojos y escupió. Y tú eres el rey de la nada. No construyes nada y te contentas solo con arruinar y destruir. Estás tan imbuido de la disformidad que dudo que dejes siquiera un cadáver para marcar tu fallecimiento. Izuku puso su mano sobre su pistola, listo para pelear en caso de que el portador de la palabra hiciera algo. Pero para su sorpresa, en lugar de gritar de rabia o incluso parecer indignado, Gorras simplemente sonrió. Esta ha sido una charla bastante esclarecedora, Izuku. Rara vez tengo la oportunidad de hablar con alguien tan elocuente, pero equivocado. Supongo que ya me voy, pero antes de irme tengo una última pregunta. Izuku se encogió de hombros. Supongo. ¿Lo recuerdas? Gorras señaló por encima del hombro. Izuku estaba medio girado cuando un grito profundo y espeluznante asaltó sus oídos. Izuku se lanzó hacia adelante, más por instinto que por pensamiento activo, a través de un banco y en una posición atrincherada e improvisada. Se levantó, apuntando con el arma al lugar donde había estado una fracción de segundo antes. Un monstruo ocupó su lugar. Renunciando a cualquier intento de adoptar una forma humanoide, parecía una bola puntiaguda de extremidades y mandíbulas chasqueantes. Vórtices de energía arremolinados que hicieron que a Izuku le doliera la cabeza cuando miró durante demasiado tiempo cubrieron su cuerpo. La cosa parecía casi idéntica a la de su sueño, excepto que ahora tenía una capa de sangre seca y sangre. También estaba en el lugar exacto en el que había estado, con sus numerosos ojos mirando hacia abajo, mirando al cielo, fijos en él o simplemente girando en sus órbitas sin rumbo fijo. Akami. Kill. Izuku. ¿Qué carajo es eso? Gorras sonrió con malicia, es el Dr. Rezuko Akami. Anteriormente de Island, ahora no es más que un engendro de Tsench. Sondear su cerebro y filtrar todas las tonterías me dio una gran idea de quién eras y quién eres. Y hablar contigo, joven Izuku, me ha hecho darme cuenta de algo. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta. No vales la divinidad. Apenas vales la pena que se necesitaría para matarte. Si un animal puede desgarrarte miembro por miembro, entonces no eres un oponente digno. Cuando llegó a la puerta, hizo una pausa. Cuídate, Izuku. Espero que tengamos la oportunidad de hablar de nuevo. Gorras salió de la habitación, dejando a Izuku solo con el ser que alguna vez había sido humano. Akami Kill. Izuku.
Y con eso, la cambiante burbuja de músculo y hueso se lanzó hacia Izuku, con los dientes al descubierto y las garras extendidas. Mientras Gorras caminaba tranquilamente hacia su Thunderauk, escuchó los sonidos de la batalla que emanaban del santuario del Mechanicun. Fue un terrible desperdicio que el niño hubiera sido demasiado corrompido por el imperio como para atender a razones. Era fuerte y tenía una buena cabeza sobre sus hombros. Quizás si gana contra su perro de ataque, será más probable que escuche. ¿Cómo lo había llamado? Un rey de la nada. Repasó mentalmente el título y lo encontró algo atractivo. Todos sus contemporáneos parecían no tener imaginación cuando se trataba de epítetos. No despojó, no traicionó y ciertamente no fue eterno. Pero el rey de ninguna parte podría vivir con eso. Y si destruía todo lo que tenía delante, derribaba las piedras corruptas del imperio de nuevo en el pantano de la ignorancia atea del que habían surgido, entonces todas partes serían ninguna parte. Se puso el casco y activó el Vox interno. Gorras al rencor del Lorgar, se acabó el enfrentamiento. Trae todos los recursos humanos y demoníacos a bordo. Miró detrás de él hacia la puerta, antes de girar hacia adelante. El ingrediente clave del ritual estaba ausente. Codifica algunos League Ninjas que ejecuten un patrón de búsqueda hacia el sur-suroeste. Hay una nave imperial estacionada en algún lugar de esa zona y quiero que la reduzcan a escoria. Por orden tuya, Apóstol. Abriremos el hangar de atraque para usted en, espere, firma de deformación cerca del punto mandeville del sistema. Gorras arqueó una ceja. ¿El niño trajo algún amigo? Apóstol, debes regresar al rencor del Lorgar lo antes posible. Es una nave de la Armada Imperial, asociación desconocida. Está lanzando cápsulas de desembarco a la superficie. Gorras echó a correr. Varios miles de seguidores mortales de los dioses podrían retrasar un poco a un escuadrón o dos astartes, pero él preferiría no quedar atrapado en campo abierto. Mientras corría, se preguntó en silencio si ese sería su castigo por no matar al niño cuando tuvo la oportunidad. Izuku había sido bien entrenado. Constantin Baldor se había asegurado de ello, al igual que los maestros asesinos. Estaba en fuerte contienda por los no astartes más fuertes dentro del imperio y, a pesar de que aún se recuperaba de su letargo, seguía siendo un luchador excepcional. Izuku lo sabía, pero saberlo no era de mucho consuelo cuando se enfrentaba a una bola giratoria de garras afiladas y dientes rechinando. Cualesquiera que sean los rasgos humanos que alguna vez tuvo Blooper, desaparecieron hace mucho tiempo, reemplazados solo por una rabia profunda y primaria hacia todo lo que lo rodeaba. Su forma parecía increíblemente fluida, ondulando gelatinosamente de un punto a otro, agarrando obstáculos con sus numerosas extremidades, y arrojándolos o usándolos como armas improvisadas a medida que avanzaba. Hasta el momento ninguno de los dos había dado un buen golpe. Arañazos, sí, pero nada grave. Los golpes de Izuku parecían ser contrarrestados por la absurda regeneración de la criatura, y su propia velocidad significaba que Izuku se veía obligado a estar a la defensiva. No era más rápido que Baldor, ni siquiera un Astartes normal, pero tenía demasiadas extremidades como para poder seguirlas con eficacia. Remove limbs. Izuku miró mentalmente a Balmung. No es que no lo esté intentando. Giró su brazo a la altura del codo, y una lanza adamantina forjada por un Kirk apareció en la curva de su brazo. Lo arrojó a la cabeza de la criatura, antes de seguir el asalto con una andanada de granadas recién hechas. Se agachó bajo un columpio antes de saltar hacia atrás para evadir una extremidad secundaria, la docena de dedos terminaban cada uno en una garra malvada. En el mismo momento activó la hoja de pase de su traje. Un regalo de Sir Escallidus, el material alienígena talló la carne y el hueso de la protuberancia ofensiva como un cuchillo caliente a través de mantequilla. La extremidad fue cortada tan limpiamente que Izuku ni siquiera sintió el golpe. Akami dejó escapar un chillido, no sabía si era de rabia o de dolor. Tienes que estar jodiéndome. Izuku no pudo evitar maldecir cuando vio que la sangre que brotaba se solidificó en una nueva extremidad. Este nuevo casi no se parecía en nada al original, pareciéndose más a una cola de escorpión que a cualquier cosa adyacente a un humano. El ataque de la nueva extremidad lo tomó por sorpresa, ya que no esperaba que se doblara de esa manera. El aguijón salió disparado casi tan rápido como una bala y lo clavó en su pierna izquierda.
El dolor inmediatamente recorrió su pierna y estuvo más que agradecido cuando Balmung apagó la sensación. Golpeó la dolorosa masa con su mano izquierda, la garra tóxica que le dio Cirebesor cortó el aguijón bulboso en pedazos como si fuera tofu. Ambos retrocedieron después del intercambio, Izuku sacó un inyector y se lo clavó en la pierna cerca de la herida, un segundo después la sangre cesó y se formó un coágulo oscuro. Al ponerse de pie, descubrió que todavía podía poner algo de peso sobre él, aunque seguramente estaba más débil que antes. Akami inspeccionó su miembro recién cortado y luego chilló mientras destrozaba el muñón. Había notado claramente las neurotoxinas que habían entrado en la extremidad a través de los inyectores de la garra y había arrancado un trozo de su propia carne como una desintoxicación primitiva. Algún compuesto de la droga debe interferir con la regeneración del monstruo, porque Izuku notó que la herida no sanaba durante este tiempo. Antes de que pudiera aprovechar este conocimiento, se encontró defendiéndose de otro ataque de destructivas extremidades anteriores. Su garra, su espada de base y sus músculos aumentados sirvieron como un escudo competente, protegiéndolo contra cualquier oponente normal. Pero este no era un oponente normal, e Izuku sabía que estaba a la defensiva. Izuku detuvo una extremidad de espada, la hoja de base cortó el hueso incluso mientras se regeneraba. Aplastó un puño osificado con la garra Tox y rompió uno de los muchos miembros vestigiales con una poderosa patada. Tropezó levemente cuando su rodilla herida cedió por un segundo. Una mano de 8 garras aprovechó la oportunidad para clavarse en su pecho. La garra atravesó la armadura que cubría su torso como si fuera papel de seda, arrugando el ceremite y desalojando la hombrera. Izuku podía sentir los dedos clavándose en su caja torácica. Akami Matal, Izuku. Dolor. Un dolor blanco y cegador, inimaginable. No pudo contener el grito que salió de su garganta. Akami pareció regodearse de su dolor, alzándose sobre sus decenas de patas traseras y rugiendo hacia el cielo. Izuku lo devolvió con un golpe de la garra tóxica, casi destripando a la criatura cuando su garra cortó toda la parte inferior del monstruo. Ambos retrocedieron, solo que esta vez Akami no se levantó de inmediato. Izuku sacó otro inyector, lo introdujo directamente en su torso y luego empujó el músculo sintetizador del traje para comprimir las heridas. Se puso de pie, sus piernas temblaban por la adrenalina y la pérdida de sangre. Dio otro paso y rápidamente se desplomó. Acostado de espaldas, Izuku no se movió por un momento, concentrándose en mantener su respiración constante. El HUD de su casco estaba casi completamente cubierto de sellos de advertencia. Presión arterial baja, integridad del traje comprometida, busque atención médica inmediata. Parpadeó y los apartó a todos. Buscando a tientas el sello de su casco, agarró la palanca en su cuello y se quitó la máscara. Tragando bocanadas de aire fresco, miró hacia donde yacía Akami en una pila amorfa directamente debajo de donde una vez estuvo la estatua del emperador. De alguna manera, en medio de todo el caos de su pelea, su pistola verdugo se salió volando de su funda y aterrizó entre los dos. Es admirable cómo puedes ver lo bueno que hay dentro de cada uno, Izuku. Cuando la voz de Vanea resonó en su mente, Izuku se giró sobre su vientre y se arrastró un brazo más cerca de su pistola. No importa qué tan profundo esté enterrado. Otra longitud de brazo. La cosa dejó escapar un ruido, algo entre un chirrido, un jadeo y un suspiro, y se dirigió hacia su arma. Akami y Izuku. Pero muchas veces hay que ahorrar ganando. Otra longitud de brazo. Izuku envolvió sus dedos temblorosos alrededor de la funda, sintiendo el peso en sus manos. Parecía como si estuviera hecho de plomo, y a menudo, la única forma de ganar es matar. Izuku levantó el arma y apuntó a la temblorosa masa de carne y hueso que tenía delante. Miró a 2 de ellos y por un breve momento pensó que parecían aliviados. A lo lejos le pareció oír el ruido de cientos de pasos. Gana matando. Izuku quitó el seguro y la luz indicadora en la parte superior se puso verde. Izuku volvió a rugir, sus bocas se abrieron como válvulas de un corazón. Matar. Su dedo comenzó a tensarse alrededor del gatillo, el cañón del lanzagranadas suspendido se preparó para su uso. Los pasos se estaban acercando ahora y se dio cuenta de que no eran astartes. Matar, Akami.
Izuku hizo una pausa, el canto desapareció de su cabeza, mientras las palabras se registraban. ¿Qué? Se sacudió y se desinfló, mátame, me. Por un segundo, Izuku vio al hombre que alguna vez fue, el tormento, la locura, la agonía de simplemente estar vivo. Izuku se dio cuenta plenamente de lo que Vanya le había dicho hace tantos meses. Estaba matando, pero no estaba asesinando. Estaba siendo misericordioso. Les ahorró dolores futuros. Akami Rezuko. Espero que tu alma encuentre la luz del emperador y que esté en paz. Apretó el gatillo y el doctor recibió la misericordia del emperador. Escuchó a alguien gritar y vio que la puerta del tabernáculo se rompía. Monstruos con cuerpos humanos y cantando alabanzas a las criaturas que le habían hecho esto a un hombre inocente. Los monstruos tendrían que ser desterrados de regreso a la disformidad, pero los hombres que se encontraban debajo necesitarían ser salvados. El emperador necesitaba saber que estas personas no tenían la culpa cuando sus almas acudieron a él. Necesitaba una señal. Salvar matando. Izuku cicló otra granada. Era hora de salvar algunas almas. Noveno Capitán Argus. ¡Qué nombre tan tonto! Sin apellido, sin insignias de honor, lamentablemente no estaba preparado ni siquiera para el escrutinio más superficial. Pero había sido suficiente en su papel de herramienta, y eso era todo lo que debía ser un nombre. El primero primarca, o el último, dependiendo de si tomás la palabra de los registros, se había separado del escuadrón de Todopoderoso que había liderado aquí con la esperanza de mantener con vida a su nuevo hermano. O el más antiguo, de nuevo si mantuviste los registros según su palabra. Lo encontró medio enterrado bajo el techo derrumbado de un santuario del Mechanicún. Se habían utilizado explosivos muy cerca y no estaba seguro de cómo seguía vivo. Quemaduras de pólvora, metralla y todo tipo de heridas penetrantes inusuales. Después de desenterrarlo, quedó fascinado y aterrorizado al mismo tiempo por la variedad y gravedad de las heridas que había acumulado. Según la mujer que había aterrizado con él, habían pasado menos de 25 horas desde que había salido al campo. Si estaba siendo honesto, quedó impresionado. El santuario al que había entrado había estado en manos enemigas, pero ahora estaban todos muertos. Había encontrado primero a los que habían intentado huir. Volado en pedazos por claymores, granadas y otros explosivos. Luego, los que intentaron luchar, a menudo en grupos de 10, parecía que los astartes habían luchado contra ellos. Cuerpos arrancados de casquillos de cerrojo, cortados en pedazos con cuchillas o simplemente hundidos en pechos o cabezas. Lo que le hizo dudar fue que todos tenían la misma marca en el cuerpo, principalmente en la cabeza. El águila imperial había sido estampada en él, algunas de ellas tan brutalmente que el cráneo se hundió. A otros lo quemaron en la carne o simplemente lo grabaron en ella. Los 400 cuerpos con los que había pasado tenían el águila encima. Y ahora que los estaba pasando de nuevo, solo aumentó la cantidad de respeto que sentía. El chico se movió un poco en sus brazos, moviéndose ligeramente. Le dio unas palmaditas en la cabeza, el pelo del chico era suave al tacto. Descansa, la lucha ha terminado. Unos ojos verde bosque miraron fijamente los lentes de su casco, y por un momento se preguntó si había visto a través de su disfraz. Pero, después de unos segundos, el sueño volvió a apoderarse del primogenitor. Deteniéndose solo para recoger el yelmo de calavera que había sido tirado al suelo, el primero y el último, o quizás el último y el primero, abandonaron el santuario, enmarcado por vidrieras rotas y la sangre de monstruos.